de asistencia social, fundamentalmente en los barrios, en las villas de emergencia, en los barrios de emergencia, que es donde está puesto el mayor foco de control ahora, ¿no? Nosotros estamos trabajando con dos líneas. Una se llama El Barrio Cuida el Barrio, que básicamente consiste en poner gazebos en la entrada y salida de los barrios, hacer el control de temperatura, todo el tema de alcohol en gel, todo lo que hace a limpieza, ir casa por casa con voluntarios de los propios barrios, detectar las situaciones críticas. Ahí hay cuestiones sociales que tienen que ver con lo alimentario, que tienen que ver con los ingresos de la familia, gente que se quedó sin ningún ingreso, pero también cuestiones tan fuertes como el tema de violencia de género, al que yo sugiero ponerle atención porque realmente ha crecido mucho. Y junto con esta tarea viene el área de salud con lo que se llama el plan Detectar, que los promotores de salud detectan situaciones y cuando eventualmente hay algún tipo de contagio, o va a un centro de aislamiento del propio barrio, a una iglesia, un club, o a un hospital. Se trabaja de alguna manera barriendo todo el barrio casa por casa. Ahora, ¿la detección se hace con los test, los de PCR, o es una detección inicial, toma de temperatura y entrevistas? ¿O se están haciendo testeos de diagnóstico? Hoy se está tomando temperatura y cuando se determinan los casos, ahí automáticamente aparece el proceso para hacer el testeo. La persona eventualmente que está con síntomas es trasladada y lo que se llaman los contactos estrechos, que es la propia familia, hacen la cuarentena en la casa. Sí, había un problema, me quedo por supuesto con lo de violencia de género, que ha aumentado mucho, que sí creo que es realmente preocupante, sobre todo en estos barrios donde la cantidad de gente que vive en esas superficies es muchísima. Pero también había otro problema que empezaba a pasar, que cuando se detectaba un vecino con coronavirus, la gente lo terminaba. Hubo casos donde casi hasta los lincharon. Sí, hubo casos absolutamente extremos. Por eso, justamente lo que hay que hacer es un trabajo casa por casa, identificar las situaciones, entender este tema de un trabajo con los propios voluntarios del barrio. Por eso es tan clave que quienes llevan adelante la tarea y cómo se capacita y capacita el Ministerio de Salud sean los que son creíbles, los que tienen representatividad en el barrio. Hubo casos de tensión y de violencia extrema, claramente, absolutamente. Ahora, Daniel, buen día. Hace minutos Daniel Goyan, el ministro de Salud de la provincia, dijo concretamente que ellos no estaban de acuerdo con la apertura que estaba proponiendo Rodríguez Larreta para saber, decía Goyan, cómo estaban avanzando los casos en los barrios populares. ¿Qué visión tenés de lo que hizo Larreta? ¿Creés que fue apresurado? ¿Creés que está bien, hay que ir abriendo? ¿Cómo se da este vínculo entre Kicillof y Larreta? Sobre todo planteándolo desde arriba, ¿no? De desarrollo social. Yo no tengo capacidad para opinar sobre eso. Claramente son dos jurisdicciones que tenemos que articular. Es un continuo urbano en la medida que la gente entra y sale permanentemente. Sí, lo que estamos haciendo con la ciudad y con la provincia, con el conurbano bonaerense, es creando lo que llamamos los comités de emergencia local, donde está el municipio, las organizaciones sociales, las iglesias. Ahí se define en qué barrios hay situaciones más críticas, algunas o situaciones alimentarias críticas o de ingreso de otro tipo, y ahí es donde se trabaja fuertemente, y eso es lo que se está haciendo también en el conurbano. Está claro que es un área urbana continua donde hay que trabajar articuladamente. Sí. ¿Hay alguna, obviamente esto es el día a día, yo lo entiendo, pero ¿se está trabajando en la post-cuarentena? Porque también el daño en términos económicos y sociales incluso es muy alto. Es muy alto en términos económicos y sociales para los que ya estaban en situación de pobreza, para los que hacían changas y se quedaron sin changas, y para un sector informal integrado, el taxista, el mozo, el que hacía Durlo, que le cayó a cero el ingreso. Nosotros trabajamos en dos líneas, la asistencia, que es lo que estamos hablando ahora, y el camino de salida. El camino de salida, nosotros vemos 5 sectores productivos reales que van a mover el trabajo para los más pobres. La construcción, veredas, vivienda, infraestructura básica, ahí va todo el plan de vivienda que planteó el presidente. La producción de alimentos, yo siempre estoy hablando en pequeña escala, la producción de alimentos en pequeña escala. El textil, de barbijo, mucho de camisolines, de actividad textil en la propia casa. La economía del cuidado, sobre todo mujeres, no solamente, pero sobre todo mujeres que cuidan, personas grandes, personas chicas en distintos lugares, y el reciclado. Esos 5 sectores son los que verdaderamente vemos que se van a mover.
dividimos al país en 7 regiones, son 2.200 municipios, con cada uno vemos cuáles de estos sectores se mueven más rápidamente y ahí generamos un sistema de máquinas y herramientas, de crédito no bancario, tasas bajísimas, de máquinas y herramientas y de capacitación. La salida, desde el punto de vista social, pasa por estos 5 sectores para el 40% de la población más pobre. Esto es el post-cuarentena. Sí, lo que pasa es que el post-cuarentena depende en qué lugar del país uno esté. En algunos lugares ya se ha flexibilizado, entonces en la práctica ya lo estamos haciendo, no tan claramente en el área metropolitana, donde sí en las casas se puede hacer alguna tarea. Eso es bien post-cuarentena, pero la post-cuarentena depende de cada región del país. Tío, para entender el esquema de decisiones, porque, insisto, escuchamos al propio Kicillof que quiere hasta la posibilidad de que no se traslade la gente de la ciudad a la provincia. Goyán, que publica un tuit mostrando a la ciudad como el área más peligrosa. Para entender el esquema de decisiones, cuando se junta, pues después contra eso vemos a un presidente que lo tiene a Larreta al lado y a Kicillof del otro. Es decir, cuando se toman estas decisiones, uno entiende que están aprobadas por el Ministerio de Salud de la Nación, y me imagino que también está Desarrollo Social mirando cómo es todo. ¿Cómo es la estructura de decisión? Nosotros armamos un comité interministerial y en particular para lo que tiene que ver con villas, barrios y asentamientos. Y el AMBA fundamentalmente, ¿no? Sí. A eso me refiero, a villas, barrios y asentamientos del AMBA, que es donde más estamos metidos nosotros. Ahí está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, nosotros, y otras áreas, tanto de nación y de provincia, y ahí se va articulando. Claramente, estamos hablando de una superficie que cubre básicamente más de 16 millones de habitantes, de una realidad. Si uno agarra el mapa de la Argentina, el conurbano bonaerense de la Ciudad de Buenos Aires es un puntito, es el 1% del territorio. Vivimos más de un tercio de la población, es una realidad distinta. Pero así es como se articula. Claramente en función de eso hay realidades distintas de cada territorio que lo llevan adelante los que conducen cada territorio. Nosotros lo que buscamos es construir una metodología. Esa metodología es, esto que yo decía, el barrio cuida el barrio y el programa de detectar es ir detectando casos y haciendo el aislamiento cuando corresponde. Pero ahí, Daniel, entonces te insisto, vos decís salud, desarrollo social. Vos tenés 2 gestiones que tomaron decisiones distintas después de flexibilización. ¿Eso repercute en desarrollo social o no? Nosotros nos vamos adaptando a cada uno y vamos estableciendo los criterios. Claramente, el mapa es distinto. Incluso los municipios del conurbano son muy diferentes por primer, segundo, tercer cordón, por la cantidad de casos. Entonces, es una artesanía que se va haciendo. Por eso esto es de abajo hacia arriba. Digo que cada comité local define, acá tenemos problemas, acá tenemos más dificultades, pasa esto, y ahí todos tenemos que articular. Claramente es una situación que compete a muchísimas. No solo hay un problema de villas, barrios y asentamientos, sino muchos barrios que tienen características muy distintas. Eso se adapta a cada realidad local. Esto es bien de abajo hacia arriba, no hay otra manera. Igual nos queda claro que esto ya existía antes de la cuarentena, ¿no? Porque si no, pues estamos descubriendo... la cuarentena dejó a la vista lo que ya estaba. Exactamente. En realidad, si hay, ustedes estaban hablando antes del IFE. Si hay más de 8 millones de familias que cobran el IFE, eso marca el nivel de informalidad laboral. Claro. Creció tanto la asistencia alimentaria, marca el nivel de deterioro. O sea, la pandemia puso a la luz el deterioro social y territorial de la Argentina. Lo último, Roger, vuelvo a un tema que ya pasó, que es el tema de las compras. ¿Se resolvió ya, digo, el sistema de compras dentro de desarrollo? Y me imagino debe ser similar en muchos ministerios. ¿Se resolvió el sistema de compras para que no vuelva a pasar lo que pasó en desarrollo? Sí, esa compra anterior se suspendió, no se hizo, y creamos 2 reglas nuevas. Uno es precios máximos mayoristas. Cuando el Estado compra alimentos, precios máximos mayoristas para abajo. Eso resuelve el problema de los sobreprecios. Precios máximos mayoristas lo define claramente la Secretaría de Comercio. Y segundo, no se invita a algunos, sino que se hace a través de una plataforma que se llama Comprar, donde hay entre 600 y 800 empresas, productores, grandes, chicos, medianos, economía popular, en cada uno de los rubros de alimentos. Eso es la compra centralizada que se está haciendo en este momento con estas características. Ahora hay un segundo cambio, que es el que yo siempre venía propiciando de entrada, que es la compra descentralizada. Así
como hicimos una tarjeta para las familias, para las madres, para comprar alimentos, estamos descentralizando los comedores, una tarjeta para los responsables del comedor, de modo tal que van a comprar en la esquina, a la vuelta, en la verdulería cerca, van a mover la economía local y además se puede hacer un control de calidad. Porque acá la clave es leche, carnes, frutas, verduras. Es decir, hay un cambio en la compra centralizada y un proceso de descentralización que para mí es lo más estructural. Sí. Arroyo, muchas gracias, muy atento. Gracias a ustedes. Gracias.